Señor, te agradecemos este día, podemos orar, podemos meditar, también podemos ser instruidos, capacitados, Señor, con tu palabra, en este tema que estamos tratando los días miércoles, que es el servicio cristiano. Estamos culminando ya, Señor, vamos a tocar últimos aspectos. Te ruego, Señor, que uses la serie, usa la predicación del día de hoy para corregirnos, exhortarnos y también alentarnos, Señor, al servicio cristiano. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Vamos a ver hoy día entonces, mis hermanos, obstáculos para el servicio cristiano. Un poco usted debe recordar que hemos visto ya la cosmovisión del servicio cristiano, hemos visto hasta qué punto debemos entregarnos al servicio, hemos visto esferas del servicio, hemos visto qué es servir a Dios, qué es servir públicamente, o sea, en corporativa, hemos visto qué es servir a la iglesia, qué es servir a los hermanos, hemos visto y estamos trabajando lo que es servir hacia afuera, es decir, en el evangelismo y discipulado. Sin embargo, es parte de lo que uno debe comprender que también van a haber obstáculos para el servicio cristiano, en especial para el evangelismo y para el discipulado. Así que la intención del día de hoy que traigo por esta enseñanza es traer a luz algunos aspectos y que logremos quitar los obstáculos que vamos a ver que muchos han sido puestos por uno mismo. No es que ha llegado de casualidad, sino que son barreras que uno mismo ha puesto. Vamos a ver entonces, primero de forma general, vamos a ver de qué nos referimos y luego vamos a ir a lo específico. Hay un obstáculo general que ya uno puede comprender dada la serie. El Señor, recordemos, ha asignado la tarea de evangelismo, de discipulado. El Señor hemos visto que no solamente lo asignó, lo ha ordenado. Vimos cómo el Señor pide al Padre que seamos santificados para el servicio, o sea, seamos apartados, ajeno a todo uso común, apartarse, santificarse para el servicio. Hemos visto que el Señor provee todas las cosas para poder hacer el servicio. Nos provee órdenes, nos da instrucciones claras para que no fracasemos en el intento. Ahora, a todo esto tenemos instrucción, tenemos un plano claro que seguir. La pregunta es, ¿cuál es el obstáculo que se presenta? Hay un obstáculo real y latente, y el único que puede ser es el pecado. El pecado es el obstáculo. Ninguna iglesia, mis hermanos, puede decir, no tenemos recursos para servir al Señor. El que quiera servir al Señor, la Biblia muestra que Él le va a proveer. ¿Qué es lo que le va a proveer? Uno, le provee instrucción. Hemos visto ya que es la iglesia, la dádiva del Señor para equipar a los que quieren servir, para entrenar a los cristianos. Segundo, el Señor provee recursos humanos. Nos ha dejado hermanos, ha dado una iglesia local. Tenemos las herramientas, tenemos la materia prima, que es la palabra de Dios, que es lo que debemos predicar a fin de cuentas. Y estamos capacitados, como vimos el domingo, por su Santo Espíritu. Así que tenemos todo lo necesario para llevar a cabo el servicio. Cuando pensamos qué sería, pastor, entonces lo que podría estorbar, lo que sería un obstáculo para una iglesia, para que no haga su tarea, bueno, es el pecado de la iglesia local, es el pecado propio de sus miembros. No hay otra razón. Él ha dado todo para que podamos servir. Sin embargo, hay obstáculos específicos, pecados específicos, que yo quisiera hoy considerar. Hay pecados que estorban, que obstaculizan al servicio cristiano. Solamente hoy quiero tocar tres, voy a
tres obstáculos específicos. El primero, un obstáculo llamado rebeldía. Podemos señalar, mis hermanos, puntualmente el pecado de la rebeldía como un obstáculo para el servicio cristiano. Ahora, muchos, cuando hablamos de rebeldía, dirán, pero pastor, eso es para los paganos. Yo soy creyente. Vamos a ver que aún los creyentes, de forma consciente o por negligencia o por simpleza, viven en rebeldía contra lo que ha dejado el Señor. ¿Qué es rebeldía, primeramente? Es esa condición de ser desobediente. Es el no acatar órdenes de algún superior. En este caso, es de parte del Señor. Ahora, noten por favor que no estamos indicando que es una desobediencia circunstancial. O sea, es que un día no obedecí ya, sino que hablamos de una condición permanente de desobediencia y que se puede ver en la vida y se ve en la conducta. Eso es rebeldía, hermanos. Ahora, pasa por ejemplo que muchos escuchan la palabra de Dios, escuchan la exhortación, escuchan la corrección, se sienten animados muchas veces, se sienten impulsados, se dan cuenta de sus pecados, se dan cuenta que deben aún reformar varias áreas, se dan cuenta que siguen trastabillando en lo mismo, saben que lo que están haciendo es letal para su alma, sin embargo, no dejan esa conducta. ¿Y por qué no lo hacen? Sencillamente, ¿por qué? Por rebeldía. Eso es rebeldía. No obedecer la instrucción, eso es rebeldía. La rebeldía encontramos en la Biblia, mis hermanos, que es un pecado terrible. Créeme que usted también puede estar en esta condición. Busquemos en 1 Samuel 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, versículo 23. Aquí vamos a ver las palabras que le dice Samuel a Saúl debido a su constante desobediencia, o sea, a su rebeldía. Dice, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Noten, hermanos, que este pecado atenta contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Vean ese paralelo que hace Samuel. ¿Con qué lo compara? Adivinación, idolatría. Así que este pecado de rebeldía viola el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un pecado, hermano, terrible. La desobediencia a Dios es el culto a uno mismo. Es desechar sus mandatos. Es dejar la palabra de Dios. Es dejar, a fin de cuentas, a Dios mismo y ponerme a mí como mi propio Dios. Saúl entonces demostró con su conducta rebeldía, demostró que era un idólatra. Él era su Dios, él era su propio ídolo. Bueno, es algo terrible y delicado ser desechado por Dios. Así que, hermanos, debemos nosotros preguntarnos y pensar con mucho cuidado si también somos desobedientes nosotros a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, mira cómo el apóstol Pablo se refiere a unos rebeldes. Dice Pablo, Romanos 16, versículo 18, acerca de unos rebeldes, dice Pablo, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. O sea, se sirven a Él mismo. O sea, Él es su propio Dios. Veamos, por ejemplo, ejemplos que dieron el apóstol Pablo y también Jesucristo mismo.
a la obediencia en las labores evangelísticas y labores de discipulado. Por ejemplo, miremos a Pablo, Hechos 16, 19 al 20. Quiero que notes esta historia. Acá hay mucho, pero quiero señalar algo puntual de la historia que vamos a ver ahora. Hechos 26, versículos 19 y 20. Lee, dice, por lo cual, acá Pablo está dando un discurso. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Pablo, ¿por qué no fuiste rebelde? Sino que, y mira lo que Pablo acá compara, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, de los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, o sea, predicar el Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? A ver, Pablo fue arrestado, ¿sí? Pablo fue arrestado, estaba preso a cargo de los romanos, pero como los judíos querían matarlo, lo envían a Cesarea ante Félix, el gobernador. Y Félix, lo deja preso por 2 años. Pasado el tiempo, fue cambiado de gobernador, ingresa Festo, y también Festo lo deja preso, no por un delito probado, sino por congraciarse con los judíos. Y es aquí que Pablo apela ahora al César, o sea, apela a ver al César. Y Festo entonces no sabe cómo enviarlo, pues, porque recuerden que Pablo estaba preso no por un delito probado, sino porque Festo lo dejó ahí porque quería caerle bien a los judíos. Y Festo encuentra que llega Agripa y su esposa y le pide consejo. Es aquí donde Pablo habla con Agripa y le dice, ¿y qué es lo que hace Pablo? Pablo aquí testifica que él tenía una orden, ¿verdad? Que él tenía un mandato. ¿Cuál? Predicar el Evangelio, ser testigo de Jesucristo a los gentiles. Y mira lo que dice Pablo con toda conciencia acerca de este acto. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pregunta entonces, ¿solo Pablo tenía esa orden de predicar el Evangelio? Ya dijimos que todos tenemos esa gran comisión. ¿Cómo entonces, mi hermano, llama la Biblia el no estar obedeciendo el deber de evangelizar? Lo llama rebeldía. Pablo no era rebelde, ¿por qué? Porque estaba cumpliendo su deber. ¿Cuál deber? El llevar el Evangelio. El que no lleva el Evangelio no cumple. ¿Y por qué no cumple? Es un rebelde. ¿Se acuerdan? Hay una vinculación entre no obedecer, no servir al evangelismo con la rebeldía. Ahora, el apóstol Pablo tenía claro eso, era consciente de esto. ¿Cuánto le llevó a Pablo entender esta realidad, de su deber de evangelizar? Vemos que cuando nos narra Hechos 9, dice que de inmediato recuperó fuerzas y empezó a predicar en Damasco. O sea, Pablo rápidamente captó la orden y no perdió tiempo y se puso a predicar el Evangelio de inmediato. Recibió la comisión y empezó a predicar en Damasco, y de paso como miembro de esa iglesia. Algunos creen que Pablo no tenía iglesia. Pablo fue enviado por una iglesia, era miembro de una iglesia, en este caso de Damasco. Ahora, hermanos, la pregunta es entonces, uno debe preguntarse, estas semanas entonces, que hemos estado viendo toda esta serie de servicio cristiano, hemos estado viendo, siendo exhortados acerca de servir a Dios, servir a la iglesia y predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿usted está obedeciendo o no obedeciendo?
dispuesto usted a evangelizar luego de ser exhortado por la serie que estamos llevando? ¿A cuántos tú has evangelizado? ¿A cuántos tú has persuadido desde que oyó esta orden? Bueno, ahí mi hermano tiene su respuesta frente a usted, si es un rebelde o es un obediente. Veamos otro ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Isaías 50, 4 al 7, vemos ahí un pasaje llamado el tercer cántico del siervo, le llaman así. Leemos lo que dice Isaías 50, versículo 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y mira lo que dice, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Este pasaje es llamado el tercer cántico del siervo. ¿Y de qué habla acá? De una obediencia consciente y decidida del Señor en medio del dolor y sufrimiento. ¿Y cómo se describe aquí el Señor cuando está obedeciendo ese mandato? Dice él, no fui rebelde. ¿Ves la vinculación entre no obedecer el mandato y la rebeldía? Ahora, acá vemos que esta obediencia no fue casual, no fue esporádica, no fue dejada a la suerte. No es que se me presentó un día la ocasión y lo hice y luego no. Acá hay una decidida obediencia. Vemos esto en Pablo, vemos esto en la vida de Jesucristo. Ahora, vemos incluso en Pablo que si había obstáculos, no sé, de dinero, él se ponía a trabajar, ¿verdad? Si había obstáculos de persecución o muerte, él iba a otra ciudad y predicaba el Evangelio. Bueno, la pregunta es, ¿tiene usted esta forma de obediencia decidida? ¿Has tú oído la enseñanza y no has obrado en consecuencia a ello? ¿Has hallado obstáculos diversos y te has dejado vencer por ellos? Bueno, hermano, por lo que hemos visto, usted está en rebeldía. Eso es rebeldía, mi hermano. Has dejado de servir al Señor en estas labores. La pregunta es, ¿vamos a arrepentirnos de este pecado? ¿O van a mantenerse duros aún al respecto? Segundo punto, segundo obstáculo, hermanos. Hay otro pecado. El obstáculo de la desidia en el servicio en los solteros. Yo he querido de forma intencional ver este obstáculo porque debe ser tratado también en medio de la iglesia. En el punto anterior vimos que la Escritura ha dejado claro que todos somos acusados acerca de la rebeldía, todos. Cuando abordemos ahora el tema de los solteros, por favor no piensen que los casados están exentos a eso. Ya hemos dejado claro que el punto anterior nos ha acusado a toda la iglesia de ser rebeldes delante del Señor en cuanto al deber de evangelismo. Con eso en mente ahora, quiero que nos concentremos, amado hermano, en un grupo en particular en la iglesia, los solteros, que también tienen su aporte de pecado, y es grande, por cierto, acerca de la rebeldía en este deber, y es muy aplicativo y
quiero llevarte hasta esta aplicación. ¿Qué del servicio de los solteros? El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Corintios, en la primera carta en el 7, búscalo, leemos juntos, en el 32 inicia diciendo lo siguiente. En la carta a Corintios 7, 32 al 34, dice Pablo ahí: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin afanes, ¿sí?, sin pesos. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora mira lo que dice Pablo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, y dice lo mismo: la soltera agrada al Señor, la casada tiene doble trabajo, agrada al Señor y a su marido. En este contexto vemos a Pablo contestando una pregunta que se le había hecho previamente acerca del matrimonio. En este pasaje Pablo trata la diferencia entre los solteros y los casados, varón y mujer, me refiero. Dice de los casados, por ejemplo, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar ya sea a su mujer o a su marido. Es decir, entre todos los deberes que tiene casado el hombre, hay uno que va a ocupar grandemente su vida, y de hecho debe hacerlo, es darle cuidado a su mujer, darle cuidado a su esposo, agradar a su mujer, agradar a su esposo. Uno no se casa para que le dañe la vida al otro, aunque en algunos casos eso se ve, ¿no? Es como que hay una intención adrede, pero la Biblia nos muestra que uno se casa para agradarle al cónyuge. Y esto, hermano, tiene un costo, ¿verdad? Agradar a su cónyuge tiene un costo, le cuesta tiempo, le cuesta esfuerzo, tiene que investigar cómo agradar a su mujer, cómo agradar a su esposo, exactamente me refiero, qué le gusta, qué no hacer, qué dejar de hacer. Y lo tiene que hacer porque el Señor manda eso en un matrimonio. Y esto va de aspectos externos, como velar por su alimentación, velar por su bien físico, edificarse, va desde lo externo hasta lo íntimo, entregándose a sus cónyuges y no negándose uno a otro. O sea, debe haber esta plenitud de entendimiento en todas las áreas. Entonces, Pablo aquí está apuntando a que el casado, aún más con hijos, tendrá ciertos obstáculos, estará limitado en cierto sentido para servir al Señor. Sin embargo, porque Él está capacitado por Él, terminará haciendo. Él lo hará finalmente. Sin embargo, Pablo muestra aquí una realidad: tendrá un obstáculo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que plantea Pablo en cuanto al servicio entre el casado y el soltero? Bueno, lo dice la Biblia: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ese soltero que no tiene esposo, tiene esposa, no hay hijos que criar en disciplina, no tiene una obligación más allá que acatar lo que se da en su entorno, sus padres, deberían tener una vida más dedicada al Señor y a su servicio. Pablo muestra que un casado en cierta forma está dividido. Se divide entre servir al Señor y servir, agradar a su cónyuge. Él tiene deberes con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y esto no le sucede, dice Pablo, a un soltero. O sea, él no tiene esta división. Ellos deberían, dice Pablo, ocuparse en el servicio, ocuparse en el Señor. Un soltero tiene menos obstáculos para servir al Señor
que un casado. Alguien casado y los hijos tienen que arreglárselas para poder servir al Señor, para poder servir a su familia. Así que vemos, hermanos, que hay una gran responsabilidad de servicio en la soltería. La pregunta es entonces, ¿están los solteros de la iglesia? Me refiero a los creyentes. ¿Están dedicándose de esta manera al Señor? ¿Están dedicándose los solteros de una forma plena, como dice la Biblia, al servicio al Señor? ¿Están preparándose? ¿Están siguiéndole, ayudando al ministerio de la iglesia? Bueno, una respuesta general es no. Una respuesta general sería no. Vemos lamentablemente en una iglesia bíblica que tiene un estándar bíblico de servicio, que ha comprendido la diferencia entre afabilidad, entre servicio genuino, sacrificial y consagrado. Vemos más bien que los que más sirven son los casados. Hay casados entregados al servicio y más bien vemos pocos solteros. Y esto me refiero, hermanos, en forma general. Vemos que los que más se comprometen, los que más se dedican, los que más tiempo le dedican, los que dedican más recursos para el avance de la obra, son casados y casadas. Cuando encontramos otro patrón en la Biblia, hay mujeres casadas que aún vienen con sus hijos, están por un lado con sus hijos, están sirviendo. Igual hay hombres que tienen trabajos arduos, dejan de dormir, dejan de hacer algo y están ahí sirviendo. Cuando encontramos que el patrón es otro. Ahora, por supuesto, hermano, esto lo hablo de forma general, porque también hay casados que no hacen nada. Igual hay solteros que sirven arduamente, pero en líneas generales encontramos este orden. Ahora, usted ve que en la Biblia espera el Señor que las que más sirvan sean las viudas, o sea, que no tienen esposos, y los solteros. Espera de ellos que se dediquen más al servicio. Es el orden que vemos en la Biblia. Pero ¿qué se ve el día de hoy en muchas iglesias? Que son los casados que sirven más a Dios. Y no estoy indicando que no lo hagan, pero quiero que vean el orden que encontramos. Vemos una regla enseñada por el apóstol Pablo que no se está viendo en la práctica. Y no es porque los que están casados están haciendo algo de más, sino que los solteros no están haciendo lo que deben hacer. Algunos sirven, solteros, ¿no? Y uno lo ve y está casado porque no tiene tiempo, está metido en asuntos, ni siquiera tiene tiempo para su vida espiritual, menos para el servicio. Están preocupados en muchas cosas, en su proyecto de vida, y aunque esto debe ser tomado seriamente, terminan desenfocándolo y terminan no sirviendo al Señor y sirviéndose a sí mismos, dedicando años y años de su vida a servirse a uno mismo y nunca se dedican a servir al Señor. Y eso no es lamentable. Es una realidad que encontramos el día de hoy. No, pastor, pero está primero en el colegio. No, pastor, ahora está en la universidad. No, pastor, ahora voy a dedicarme al trabajo. Pastor, ahora la maestría, y así nunca lo tenemos. Acaba su maestría, se casó y ahora no puede porque está casado. Eso es una realidad que encontramos en los solteros, en el contexto del servicio cristiano. Otros, peor aún, desperdician su vida en cosas vanas, en meras diversiones, desenfocando así su llamado, gastan su vida en el goce, son hedonistas, otros enfocados en sus anhelos,
pero desenfocados de lo que es realmente el Evangelio. Bueno, estamos llamados a un peregrinaje y muchos no han entendido aún eso. No hacemos aquí tesoros, hacemos en el reino de los cielos. Hay una prioridad que hay que tener en claro de forma inteligente, de forma consecuente, que es el servicio cristiano. Pero muchos terminan dejando esa prioridad, dejando ese camino piadoso del servicio y se enfocan más en ganar dinero, mayor fama, mayor poder, alejándose aún de la comunión con sus hermanos, de su iglesia local, de su membresía, del amparo de sus padres. La pregunta es, ¿y dónde están los padres solteros? ¿Dónde están de sus padres? Si son creyentes, ¿dónde están los padres de estos jóvenes que acabo de escribir? Así, hermano, podemos ver muchos jóvenes cristianos que están, pero es como que no están. Hay muchas manos, pero pocas dispuestas al servicio. Ahora, ¿qué está pasando entonces con la vida de los jóvenes? Y la respuesta es sencilla, hermano. Su prioridad no es Dios. No se han dado cuenta, no han entendido que fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que un obstáculo en el servicio es la desidia en la soltería. Un joven piadoso, un joven maduro, siempre va a ser una bendición para la iglesia y para los perdidos. Siempre. Un joven servicial, piadoso y maduro, siempre así será una bendición para la iglesia, sobre todo para los perdidos. Son ellos los que hacen la obra evangelística. Así que, solteros, no abandone su deber, no deje su responsabilidad, no deje su prioridad por seguir asuntos pecaminosos. Sea un buen ciudadano de este mundo, pero sobre todo del reino de los cielos. Dé prioridad primeramente al Señor. Prepárese, por supuesto, para esta vida, pero también prepárese para el Señor. Algunos solteros deberían arrepentirse. Deberían buscar al Señor y arrepentirse por cómo están llevando, manejando sus vidas. Están usando sus vidas no como el Señor quiere que lo usen. Y un último obstáculo tiene que ver con esto, hermanos. El obstáculo en la falta de entrenamiento de los padres a los hijos para que sirvan al Señor. En el punto anterior, entonces, vimos que hay jóvenes solteros que no sirven. Pero la pregunta es, ¿y por qué hay muchos jóvenes en las iglesias que no sirven al Señor? Por su pecado, obviamente, sí. Es por su pecado, pero también podemos decir de forma específica por la falta de entrenamiento de sus padres para con los hijos en lo que respecta al servicio cristiano. Hay hijos que no han visto nunca a sus padres servir a Dios. Así que ellos ni saben cómo se hace, ni tienen agrado por hacerlo. No han tenido un ejemplo ahí. Ahora, hay algo terrible. Cuando armaba este mensaje me ponía a pensar, y por experiencia, y hablo por esta iglesia, no por otras iglesias, hermano, lo terrible que será, lo terrible que es que aún siendo padres cristianos, son ellos mismos que están sembrando ideales mundanos a sus hijos. No está llegando solamente de afuera. Los mismos padres, en su desconocimiento, tal vez ignorancia, están sembrando ideales mundanos en sus hijos. Amor, por ejemplo, por el dinero. Amor por el mundo. Poco afecto
afecto por la iglesia, una teología nefasta del trabajo, haciendo trampa en sus negocios, falseando pesas. Les enseñan el ser individualistas, poco cooperativos. Peor aún, encuentro que le dan consejos que dan los impíos, pero son creyentes los padres, dando consejos que uno lo escucha en un pagano. Por ejemplo, lo que importa es que acabes de estudiar para que vivas bien. Elige tal carrera para que ganes mucho dinero. Es el trabajo primero, luego cualquier afecto religioso. O este es peor, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Bueno, créanme que esto he escuchado de boca de padres que viven a la iglesia. Padres que están en medio nuestro. Así que en el punto 1, hemos acusado de forma general a toda la iglesia. En el punto 2, vimos un obstáculo que se da en los solteros, por su decida. Pero en este punto vamos a exhortar, a acusar ahora a los padres. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Bueno, algo que ya leí cuando vimos el tema de la crianza. Deuteronomio 6, de esto que hemos visto ya varias veces, lo podemos tocar, 5 al 9. Lo leo en una traducción más clara. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. Bueno, notamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que es la voluntad del Señor que los padres, no los pastores meramente, los padres enseñen a sus hijos la palabra del Señor. Y esto, por supuesto, incluye enseñarles el servicio al Señor. Así que, ¿qué se espera de los padres? Dice primero el texto que deben amar al Señor. Segundo, que deben estar en su corazón las palabras del Señor. O sea, debe amar al Señor y estar creciendo mucho en el entendimiento de las Escrituras. Y padres, esto no es opcional. Y luego dice que repetírselo a los hijos, enseñárselos a los hijos. Y aquí uno ya ve, hermano, la naturaleza de muchos males que hay en el hogar. Que los padres no aman al Señor como debieran. Que los padres no están creciendo en entendimiento de la Biblia como debieran. Por lo tanto, no están transmitiendo como debieran a sus hijos. La orden es, ama al Señor, guarda sus palabras, ponlo en el corazón, Padre, y luego enséñalo a tu familia. Así que los padres, hemos dicho ya que no solamente deben evangelizar, no, deben discipular su casa. A los hijos hay que discipularlos. No es meramente evangelizar, o sea, decirle cómo creer en Cristo, la justificación, el pecado, fe. No, hay que discipular. Hay muchos temas que los hijos deben conocer. La iglesia, por ejemplo. ¿Qué es la iglesia? El servicio, la membresía, la disciplina, la generosidad, el amor por sus hermanos. O sea, como dijo el Señor, enseñando
hay muchos temas que deben ser entregados a los hijos. A un hijo se le debe instruir en asistir a la iglesia, a que guarde de forma prudente su vestir. Yo digo, padre, si delante de tu mirada tus hijos usan prendas que no tapan nada, que no cubren nada y lo hacen delante de tu mirada, no se sorprenda si usted cosecha luego hijos inclinados a la vida sensual. A un hijo se le debe enseñar que debe asistir a la iglesia, se le debe instruir en lo que es la puntualidad, se le debe instruir en lo que es la oración. Hay que darle una noción correcta de lo que es cantar reverencialmente, de cómo deben leer sus Biblias, cómo acercarse tanto en lo privado y público al Señor. A un hijo hay que enseñarles cómo debe vivir él una vida piadosa, cómo manejarse en sus negocios, en sus relaciones, cómo escoger su pareja, cómo escoger sus amistades. Bueno, es importante en todo esto que el padre sea versado, que conozca estos temas para que pueda enseñar a su hijo. Yo he encontrado, por ejemplo, padres cristianos que tienen hijos no cristianos, son hijos paganos, y que le dicen a ese hijo pagano: hijo, usted debería casarse con un creyente. Ven ahí, ven ahí ese problema que tiene en la mente ese padre. A su hijo pagano le dice: hijo, usted debe casarse con un creyente. ¿Por qué le vas a arruinar la vida al hijo de un hermano creyente? La Biblia nos habla de no unirse en yugo desigual, creyentes casados con otro creyente, no con un pagano. Pero miren ustedes la deslocación que tienen muchos por no entender la Escritura. Y hacen, por supuesto, una aplicación equivocada. O sea, le falta ahí más entendimiento. Si su hijo es cristiano, que se case pues, con un cristiano. Pero si su hijo no lo es, ¿cómo lo va a casar con un creyente? ¿Cómo usted va a arruinarle la vida a otro padre creyente que se ha ocupado en instruir a su hijo, aplicando de forma incorrecta la Biblia? Así que vemos el error de muchos padres porque no comprenden o no están creciendo en entender la Biblia. No lo leen, no lo aprenden, por ende tampoco lo enseñan. Y hay otro problema, que hay padres que solamente le leen, pero no le enseñan a que guarden eso, o sea, no tienen autoridad. Hijo, no robes, hijo, no mientas, pero cuando lo hacen, no pasa nada, no hay castigo ahí, no hay disciplina. Ahora, miren el caso, por ejemplo, de Elí. Elí, ¿qué es lo que le decía a sus hijos? ¿Por qué hacen algo semejante? No robe. ¿No? Elí encontramos que dice: no, hijos míos, no es buena fama lo que están haciendo. Están quedando mal, hijitos, delante del pueblo de Dios. Si pecare el hombre, le dice, dará cuenta con el hombre, pero si pecare con Jehová, ¿quién le salvará? O sea, fue muy ligero. ¿Qué le dijo Dios? ¿Bien Elí? No le dijo bien Elí. Le dijo: usted honró más a sus hijos que a mí. Por ende, ¿qué dijo? Iban todos a morir. Y los que no mueren iban a ser de amargura a sus caras. Algo terrible. Pero miren el ejemplo de un padre con falta de autoridad. ¿Y por qué? Porque simplemente les decía, pero no ejercía autoridad. Y hay padres que hacen esto, hermanos. Sí, pastor, yo le leo, yo le digo, pero no le indican a que lo guarden, o sea, no lo hacen con autoridad. Sí, robar es malo, pero cuando lo hacen sus hijos no hay corrección. No le enseñan la forma bíblica de conseguir el dinero. No le hacen devolver lo robado. No le hacen, por ejemplo,
dar esa restitución que habla la Biblia. No le enseñan a pedir perdón. Otras cosas más, no hay discipulado entonces en esa casa. O encontramos cómo el Señor se dirige acerca de Abraham. Vemos en el Génesis 18, 19, lo leo rápido. Dice ahí el Señor, porque yo sé que. Y mira lo que él sabía que Abraham iba a hacer. No dice, yo sé que Abraham les hablará a sus hijos. ¿Verdad? No dice, yo sé que Abraham se va a sentar a negociar con su hijo. No, mi hermano, dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, es lamentable, pero hay padres que no mandan, no aplican autoridad, son muy amigos de sus hijos, o por falta de convicción o porque sus esposas son un obstáculo. Ahora, sea cual sea la razón, debe ser revertido. ¿Qué es lo que el padre debe mandar? ¿Qué es lo que el padre debe ordenar? Dice ahí la Biblia, mandar que guarden, que obedezcan. Dice, que guarden el camino de Jehová. Si tu hijo fuese meramente alguien que ignora de forma intelectual, bastaría con que le leas y ya. Pero no, los hijos deben ser corregidos, disciplinados. Y el padre debe cerciorarse de que lo esté haciendo. Y dice luego, ¿de qué forma? Haciendo justicia y juicio. O sea, que vivan correctamente con todos. Con Dios y con los demás, con Dios y también con el hombre, que sean devotos, que sean serios, que sean prudentes, que sean serviciales, que sepan honrar a Dios y también a los hombres. Abraham dio órdenes, Abraham mandó. O encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo indicando, críenlo en disciplina, amonestación del Señor. Entonces, mi hermano, encontramos que entonces, ¿por qué muchos hijos no sirven en la iglesia, no sirven a Dios, no sirven hacia afuera? Porque no lo están viendo en sus padres, o sus padres no le están mandando. Alguien dirá, ya pastor, todo bien, pero mi hijo no es creyente. Que es grande, vive conmigo, pero no es creyente. Sí, pero aún con todo hay muchas cosas que todos deberían hacer. Mira, por ejemplo, a Adán y Eva. Le han instruido a Caín y a Abel cómo se le debería dar a oración. Caín lo hizo mal, pero Caín sabía cómo hacerlo. Caín adoró mal, dice Hebreos, porque adoró sin fe. ¿Se da cuenta? Pero él sabía cómo hacerlo. Él lo hizo sin fe porque era un impío, eso lo anuló. Pero Caín sabía cómo hacerlo. Pastor, y eso, ¿dónde se encuentra? ¿Recuerda usted qué dice Dios? Cuando Caín hace su acto de pecado, ¿qué pregunta? Si bien hubieras hecho, o sea, Caín sabía cómo hacerlo. Si bien hicieres, dice, no serás tú enaltecido. Caín sabía, fue entrenado por sus padres. ¿Quién le dio esto a Caín? Sus padres. Hay hijos creyentes que no saben cómo adorar, por ejemplo. Bueno, y yo lo veo de púlpito. No saben cómo acercarse al Señor. ¿Y por qué no saben? Porque los padres no les enseñan o no están mandando. Ahora, ojo hermano, una cosa es que tu hijo no sea cristiano
Otra es que no lo haga porque no ha sido enseñado en la piedad. Yo tengo que darle a mi hijo una orden, enseñarles a mi hijo a orar. Pero es un impío, pastor, así que Dios no lo oye. Que aprenda a orar, y si el Señor le concede salvación, Él orará rogando perdón, pero sabrá cómo hacerlo. Así que, amados hermanos, hay muchas batallas que se empiezan a perder en el seno de las familias. Hay obstáculos en el servicio que son puestos por nuestra propia desidia, por nuestra inoperancia, por nuestra simpleza. Padre, madre, es claro, si usted no sirve, su hijo tampoco lo va a hacer. Si usted no enseña, su hijo no sabrá qué hacer. Si usted no manda, su hijo no tendrá una guía para obedecer. Si usted es el que le está inculcando amor por el mundo, amor por el dinero, poco afecto por la iglesia, amor por este mundo terrenal, bueno, ¿qué esperanza hay para ese hijo? Así que padres, así como lo dije con solteros, mírense en el espejo de la palabra de Dios y corran al arrepentimiento. Si tengo hijos grandes que no sirven a Dios, es muy seguro, es muy probable que su hijo, ese pecado de su hijo, tenga que ver con usted. Si tengo hijos pequeños, la pregunta es, ¿está usted dándole a su hijo instrucción? ¿Está llevando a cabo usted su tarea? Así que, hermanos, tenemos que ver con mucho cuidado esto de cómo sirvo a Dios, pero sobre todo los obstáculos. Hemos visto qué es el de Dios, pero ahora hemos visto algunos obstáculos, y que esto, hermanos, nos va a llevar tal vez a un desgaste posterior, o ver que lamentablemente no hay servidores en medio de la iglesia. Hermanos, pidan al Señor, pidamos al Señor, si no estamos contribuyendo en esto que hemos hablado el día de hoy, a la iglesia, a servir en el evangelismo, pidámosles al Señor que nos ayude. Poder encontrar obstáculos, pero no solamente para poder verlos, también para poder verlos. Así que hay obstáculos que hay que abandonar, otros hay que corregir, otros hay que renunciar. Hemos hablado de la rebeldía, la desidia, la pereza, la tibieza y último, la falta de carácter, de autoridad de los padres. Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy, por el consejo de tu palabra. Señor, tremendamente hemos visto la relación entre la rebeldía y no estar cumpliendo el deber de evangelizar. Si no hemos aplicado desde el momento que hemos sido exhortados a evangelizar, la respuesta es solamente una: no lo hemos hecho por rebeldía. Así lo manifiesta el apóstol Pablo, así hemos el ejemplo también de Cristo. Dice, no he sido rebelde, haciendo que predicar el evangelio. Señor, por favor, ayúdanos a renunciar a todos los obstáculos que podemos encontrar, Señor, y esto lo hago en aplicación muy íntima para esta iglesia. Te ruego, Señor, que mis hermanos, padres solteros, puedan ver la urgencia de corregir esto. Señor, y todo esto que redunde en tu gloria y que podamos servirte como tú has indicado. Te lo pido en el nombre de